La cacica Consuelo Araujo Noguera tuvo el valor, en un país de reinas y de reinados, de hacer un festival para coronar a un hombre. En uno de los departamentos más machistas de Colombia, en el Cesar, se corona con toda la pompa y todos los años a un rey vallenato. Esa proeza la hizo una mujer que murió secuestrada por las FARC hace 13 años. La nena Arrázola le siguió la pista a los cantos y al acordeón, que la recuerdan, como dice la canción, en todas las parrandas. Como a las 4 de la tarde nos entregaron el cuerpo y yo le dije a mis hermanos, yo soy la que voy a arreglar a mi mamá. No permití que nadie más entrara. Y bueno, como pude, la arreglé. Tenía su cabeza toda desbaratada. Le lavamos el cabello porque estaba lleno de barro, de sangre. Estaba rígida ya, rígida, totalmente rígida. Como pudimos, le puse la ropa, la arreglé y la metimos al cajón. Ese es el último recuerdo que tengo yo de ella. María Mercedes Molina Araujo quisiera que por un minuto, al menos por un minuto, se le borrara de su mente ese momento, ese día de septiembre de 2001, cuando las FARC le dispararon a su mamá, porque el ejército ya los tenía acorralados. Aquí yace Consuelo Araujo Noguera de pie como vivió su vida. 1, 2, 3, 4 tiros, eso no importa. La cacica Consuelo Araujo Noguera murió de inmediato, vestida con un camuflado y con sus pies llenos de llagas. Guerrilleros del Frente 59 de las FARC, dirigido por Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, la secuestraron el 24 de septiembre cerca a Patillal, a tan solo 40 minutos de Valledupar. Ella insistió en quedarse pese a los ruegos del alcalde vallenato para que se devolvieran juntos. Pero ella, voluntariosa y terca, repetía que tenía que pagarle una promesa a la Virgen y que tenía que ir a la procesión. Era sabido que las FARC merodeaban la zona e instalaban retenes ilegales a su arbitrio. Pero ella se sentía segura. Era la esposa del entonces procurador Edgardo Maya. Tenía carro blindado y escoltas. La cacica pensaba que nada le podía pasar. Y de pronto hasta tenía razón. ¿Qué le iba a pasar a esa mujer inmensa que se había inventado un reinado donde no se coronaba una reina sino un rey? ¿Qué le iba a pasar a esa cacica atravesada que metió el acordeón, que metió el vallenato en las casas sobrias y frías de los bogotanos y lo impuso como un canto nacional? ¿Qué le podía pasar a esta mujer que dejó a su marido porque se aburrió del matrimonio y para ella las apariencias eran sinónimo de hipocresía y ninguna de esas dos palabras se parecían a ella? Los dedos la señalaban y las palabras la crucificaban. Valledupar no tuvo otro tema por años. Podría pensar que fue la primera mujer que se atrevió a separarse. Y la iniciativa la tomó ella. Y la decisión fue de ella. Y lo hizo. Lo hizo. Le costó fue un precio altísimo, pero lo hizo. Eso fue el escándalo más grande de Valledupar. Eso fue uno de los escándalos más grandes sociales. Mi fiesta de 15 años fue terrible. Mucha gente no fue. No fue a mi no, porque pues ya yo no era la hija de Consuelo y Hernando, sino la hija de la que se acaba de separar. Fue muy triste porque ella no merecía morir así. Álvaro, su hermano, no se cansa de repetir que Consuelo Araujo Noguera nació para contradecir, nació para oponerse, pero también nació para que todo lo que se le ocurriera lo hiciera. La criticaban. Ella siempre desafió las normas más o menos establecidas. Y fue la primera en 1.000.000 de cosas, pero eso no la salvó de que los guerrilleros se la llevaran y luego la mataran. Al llegar a un punto, ella vio la tropa y creía que era el ejército. El chofer no quería abrir la puerta y dijo, no. Entonces dijo, no, pare, que es que hay que saludar a la tropa y tal. Cuando bajaron el vidrio, le pusieron el cañón. Consuelo Araujo Noguera había nacido el 1 de agosto de 1940 en Valledupar. Era la última de 9 hijos. Consuelo era medio hombruna de chiquita. Le gustaba andar con los varones y se vestía como los hombres. En esa época poner que una mujer se pusiera un pantalón de hombre era un escándalo. Era muy desparpajada para hablar y en la familia tenía un fuero, que era la única que trataba a mi papá como ella le diera la gana,
porque le decía a mi papá, tú eres bruto, tú eres tal cosa. Eso para nosotros era un sacrilegio. Y mi papá, como era la menor, le festejaba todo. Correteaba por los patios, quería ir al cine que había puesto Jaime Molina, quería meterse en las conversaciones de los grandes y hablaba cuanto disparate se le venía a la cabeza. Su espíritu estaba lleno de pliegues, de tonos, de sones y de letras que a veces ni siquiera ella sabía cómo se escribían. Hablaba de Manuelita Sáenz, como si Manuelita Sáenz estuviera en Europa. Entonces después la cogía yo, la cogía, conche, acá tienes que tener juicio. Primero te tienes que aprender la tabla de multiplicar. Tienes que aprender a sumar y a restar. Mi mamá fue una mujer de avanzada. Ella yo creo que estaba hecha no para ese tiempo, sino para uno más adelantado, pero se presentó antes de tiempo, como todas las cosas de ella. Lo cierto es que le tocó ese Valledupar incipiente, de juglares nómadas y proscritos, de bailes amenizados con orquestas y de tardes enteras cantando rancheras y tangos, como si el mismísimo Gardel hubiera nacido debajo de este mítico palo de mango de la Plaza Alfonso López. Cantaban a rabiar a José Alfredo Jiménez, porque los versos de acordeón eran para los campesinos, para los indígenas que bajaban de la sierra pregonando sus dolores. Porque aquí éramos esclavos primero del tango, después fuimos esclavos de la ranchera. Yo me vestía de Jorge Negrete cuando tenía 2 años, me pintaba con un carbón los bigotes y un sombrero y le hice Jorge Negrete. Las muchachas se creían María Félix en esa época. Las tardes vallenatas se pasaban entre mecedoras, historias cotidianas y los tangos nostálgicos. Y fue una de esas tardes cuando la brisa de la sierra empieza a caer y ya se siente el olor del chivo asado y de las arepitas de queque, cuando Hernando Molina Céspedes, el jovencito más rico, estudiado en Bogotá, amigo de los cachacos e intelectuales, vio a Consuelo, la inquieta y curiosa hija menor de don Santander Araujo y de doña Blanca Noguera. Se enamoraron de repente, sin palabras, con miradas y con promesas eternas. Se casaron y tuvieron 5 hijos, y Consuelo fue la nueva matrona de todo el Cesar. Los amigos de Hernando Molina, unos cachacos raizales y encopetados, se volvieron tan amigos de la cacica como de Hernando. Iban por unos días y se quedaban el mes completo. Y en ese tiempo él era el compañero de parrandas allá de Jaime García Parra, de Fabito Lozano Simonelli, del Pibe Torres, una generación de muchachos que eran de la gente importante de Bogotá. Claro, la oligarquía bogotana. La oligarquía bogotana. Y cada 2 años venían a pasar vacaciones aquí. Hernando Molina se los traía para acá. Se los traía para acá y duraban aquí un mes tomando trago. Ellos fueron los primeros descubridores del encanto de la música de acordeón. Las tertulias parranderas en el patio de la casa de los Molina Araujo son casi una leyenda. Por allí pasaban presidentes y los que querían ser presidentes, los gobernadores y los que aspiraban al Senado. Estuvo Gabo y Cepeda Zamudio. A Consuelo Araujo no le daba pena andar con sus juglares y con sus arhuacos para arriba y para abajo. Por esos años se fundó el Club Valledupar y en los estatutos del Club Valledupar prohibidos los bailes de acordeón. Después tuvieron que quitar el artículo. Y fue por esa misma época que a Alfonso López, el mejor amigo de Hernando y de Consuelo, se le ocurre la idea de hacer un festival y le dijo a la cacica que lo organizara para ver cómo quedaba. ¿Y quién dijo miedo? En 1968 se inauguró el primer Festival Vallenato y se coronó a Alejo Durán como rey. Y 46 años después, los acordeones suenan por todas partes, junto con esos cantores que hay por Fonseca, por los Montes de María, y que hoy se oyen desde La Guajira hasta el Guaviare. Por Consuelo Araujo, por la cacica, es que en cada calle, en cada barrio del Cesar se oyen los gritos parranderos y el golpeteo de la caja. Por Consuelo Araujo, por la cacica, es que a la Academia del Turco Gil en Valledupar ya casi no le cabe un aprendiz más. A Consuelo no era sino decirle, vamos a hacer un río, y ella empezaba a picar la tierra a ver dónde encontrar el agua, porque ella era así obsesiva. Entonces ella se empeñó con eso. Y López también muy sabiamente le dijo, hay que meter a Escalona. Ah, que el maestro Escalona es muy embustero, es muy creído, no sé qué, hay que meter a Escalona. López no insistía, sino que le decía a uno las cosas 2 veces. Y Consuelo le copiaba mucho a López. Entonces la genialidad fue haber puesto a López como creador, a Escalona, porque era el mascarón de proa que abría todas las puertas en Colombia. Es que a la cacica se le metió entre ceja y ceja
que las piquerías campesinas, los versos de Escalona y la melodía de Leandro Díaz no necesitaban permiso para entrar, para salir, para quedarse. Fue así como todo el mundo se fue enterando de que el papá de Adaluz le iba a construir una casa en el aire para que nadie la molestara. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga Adaluz. Que había un hombre con una honda herida, que le dolía, que lo mataba. Solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en el monte y no se ve. Y que una señora patillalera, que era elegante y que vestía de negro, había formado una gritería porque un dueño de carro se llevó a la nieta, a la que más quería, a la pechichona. Una señora patillalera y elegante vestía de negro formó en el valle una gritería. Los cantos se iban extendiendo y al acordeón no lo callaba nadie. Me llaman compadre Chipuco y vivo a orillas del río Cesar. Pero la guerra no conoce límites. Valledupar pasó de ser un villorrio atascado en la sierra y en el Perijá a ser el epicentro mismo del conflicto. ¿Y de qué manera? La cacica supo que las quejas y los reclamos iban a convertirse en un dolor de cabeza permanente. Ya se escuchaba a Ricardo Palmera asumiendo roles de rebeldía. Ya se decía que le fastidiaba esa facha de aristócrata heredada. Sigue la lucha de Simón Bolívar. Es que Ricardo Palmera fue profesor mío, él era profesor de la Universidad Popular del Cesar. Él me alcanzó a dar a mí Economía 1, Economía 2, era un hombre brillante. Un hombre, además que uno lo conocía porque pues él era el hijo del doctor Palmera, era un muchacho súper bien de aquí de la ciudad, era un hombre inteligente, con unas posiciones interesantes y una cantidad de tesis sociales que uno lo escuchaba y decía, hasta tiene razón. Hasta que un día, sin despedirse de nadie, se puso unas botas y se fue para la sierra. Y mandaba decir que ya no se llamaba Ricardo Palmera, sino Simón Trinidad, y que era guerrillero de las FARC. Nadie lo creía. Es que a quién se le iba a pasar por la cabeza la idea de que un flamante gerente de un banco, vecino de la élite vallenata y de Consuelo, conversador asiduo con los Molina y los Araujo, que vivían cerquita y solo los separaba un patio, anduviera ahora con un fusil y se convirtiera en el verdugo de sus antiguos amigos. Y lo nombraron gerente del Banco del Comercio en esa época. Fue un gerente correctísimo, llevaba su vida supremamente disciplinada. Se casó con una muchacha muy bonita de origen italiano y tenían su familia. Los que mandaban era la guerrilla. Ellos hacían matrimonio, repartían tierra, eran jueces. Entonces, iban poco a poco conquistando todo. Un endemoniado conflicto que dividió a Valledupar tal vez para siempre, que enemistó a compadres, que asesinó a la cacica y que secuestraba todos los días. La cacica no soportaba tanto desarraigo. El alma de la cacica no daba para eso. Ella estaba hecha para la alegría sublime, para las peleas de frente, y seguramente le hubiera gustado morir como mueren los inviernos bajo el silencio de una noche veraniega. Morir como se muere mi pueblo serenamente y sin quejarse de una pena, en el sepulcro de una noche sin lucero, y luego resucitar para una luna parrandera, y no con 2 tiros incrustados en su cabeza. Quiero morirme bajo el beso de una novia, que en cada verso de un paseo villanuevero, quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejos. La justicia condenó a quien fuera su amigo y vecino Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, a 40 años de cárcel por el secuestro y el homicidio de la cacica. Está extraditado y paga una condena en una cárcel en Estados Unidos.